Bienvenidos a un capítulo más de este podcast llamado Sentencias. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe la licenciada Mireya de Jesús Ábrego Elvira, quien es maestra en Derecho de Amparo, esto por la Universidad Metropolitana de Monterrey. La licenciada Mireya ha sido secretaria de estudio y cuenta en juzgados de distrito. Asimismo, fue defensora del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León y también fue docente en la Universidad Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Cuenta con una amplia y vasta trayectoria en el ámbito del derecho. Licenciada Mireya, es un gusto tenerla aquí con nosotros. Nos va a explicar una sentencia sumamente interesante sobre acoso y abusos escolares. Para más información de esto, licenciado Daniel nos va a dar más información de este tema. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, y muchas gracias, licenciada Mireya, muchas gracias. Leí la sentencia, la verdad, yo la leí y decía, oye, pues este asunto estuvo feo, porque se trata de una adolescente en donde pues sufre acoso, abuso, y está, inclusive en los autos dices, atenta contra su vida. Y bueno, usted la llevó desde el principio del asunto como defensora, y luego posteriormente, pues por azares del trabajo, ya fue a parar a un tribunal, un juzgado de distrito en materia civil y del trabajo. Pero yo quiero, porque detrás de cámaras platicamos un poquito del asunto, y nos cuenta cosas muy interesantes que solamente las personas que estuvieron dentro del asunto podemos ver, que no se reflejan en los autos. Y eso es que creo que algo muy, muy interesante. María, muchas gracias otra vez. ¿Y qué pasó en este asunto? Bueno, pues primeramente quiero darle las gracias a ambos por permitirme el espacio, por darme la oportunidad de estar aquí en su podcast. Y bueno, pues platicándoles un poquito del asunto, efectivamente fue un asunto que llevamos en la Defensoría Pública del Estado, donde se nos dio la oportunidad de ayudar a una familia que estaba sufriendo la afectación a varios derechos. En un principio, que aun cuando no se menciona en la sentencia, como antecedente ya lo que reclamábamos en un inicio era el derecho a la educación. La cuestión es que se había hecho un cambio en la escuela de la adolescente y por las cuestiones de las fechas había quedado fuera. Entonces nuestro primer acto fue reclamar el derecho a la educación, que se le permitiera la inscripción. Exacto. Esto lo que derivó fueron otros actos que nos orillaron a ampliar la demanda. Estos actos estaban ya relacionados con temas de acoso escolar. Algo que, bueno, no se menciona aquí, era una condición que tenía la menor que generaba ciertas reacciones en ella que de alguna forma podrían malinterpretarse por parte de los maestros y de los compañeros. ¿Cuáles eran estas reacciones? ¿Había una cierta neurodivergencia? ¿Había cuestiones químicas? Sí, no recuerdo sinceramente el término médico, pero era una cuestión que sus neuronas como que impactaban y de pronto generaban en ella como el ausentarse, y al momento de volver tenía una reacción como de risa o de llanto. Entonces los docentes lo percibían como una falta de respeto, y pues obviamente esto generaba en los compañeros pues el que ella fuera objeto de burlas, ¿no? ¿Ignoraban que esto era un tema médico? Pues en un inicio sí, posteriormente la mamá, según recuerdo, se comentó el asunto, y aún así pues no se logró como una aceptación. De hecho,
si me lo permiten, quisiera hacer como un comentario en relación a cómo es que las autoridades perciben este tipo de asuntos. Porque en mi opinión, creo que a diferencia de unas autoridades, por ejemplo, jurisdiccionales, donde reciben una demanda de amparo y no lo ven como un aspecto personal. Sin embargo, tratándose de autoridades administrativas, como en este caso era una secretaria y pues la Secretaría de Educación, mi percepción fue que lo tomaron como personal al momento de ser señalados como autoridades. Entonces esto se volvió como una cuestión personal. Yo, Secretaría de Educación, que ayudo a los niños. Que velo por el derecho a la educación. A reclamar, ¿no? Así es. Entonces creo que eso fue algo que obstaculizó mucho desde la substanciación y hasta inclusive el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Tu percepción es porque tú estabas de litigante ejerciendo tu función dentro de la Defensoría Pública. Así es. Y no obstante que eres una funcionaria pública, pues presentaste tu procedimiento en el correspondiente en materia de la Secretaría de Educación, pidiendo el derecho a la educación de la niña, una cuestión que no es precisamente ni fuera de lugar ni onerosa, y con el paso del tiempo te vas dando cuenta que existe acoso, que existen otras cuestiones más. ¿En qué otras cuestiones se amplía la demanda de amparo? Principalmente fue en eso, cuestiones de acoso escolar, y lo interesante de esta sentencia es que no fue solamente, hace el señalamiento de que el acoso escolar no es solamente de los compañeros o de los iguales hacia la menor que estaba siendo víctima, sino que lo extiende a los docentes, directivos, incluso a una secretaria, que a lo mejor se pudiera pensar que no tiene relación, pero el alcance que se le dio es que todas las autoridades, todas las personas que intervienen y que están relacionados con el derecho de los menores a recibir educación, están también obligados. Ok, entonces ahí en esta situación la sentencia va resolviendo que no solamente los compañeros son, digamos, con una responsabilidad directa, sino los responsables de la omisión de velar por una educación tanto de calidad como una educación segura. El centro educativo que esté realmente con estas condiciones son las autoridades de la Secretaría de Educación y obviamente pues, los maestros, los directivos y todas las personas que estuvieran inmersas ahí. Exacto, inclusive puede extenderse hasta los mismos padres de familia, los que pueden de alguna forma contribuir a esos actos. ¿Qué fue lo que hizo la adolescente y que pues, obviamente es la cuestión sobre, está determinado el bullying, está determinada el acoso? Bueno, ahí hubo una evaluación donde se determinó que la menor, a raíz de todas estas conductas, exacto, llegaba ella a generar una idea de suicidio. Llegó inclusive a hacerse cortadas en las muñecas. Entonces, de esa forma, pues se acreditó la afectación de función. Tú lo viviste como litigante, como defensora pública, representaste a la menor y a la madre de esta menor. Cuéntanos cómo fue, cómo lo percibiste, no nada más en lo legal, en lo personal, cómo se sentían ellas, cómo las veías. La menor, por lo que nos cuentas, pues principalmente esto, quería cambiarse de escuela por este acoso que venía arrastrando por parte de sus compañeros y de sus maestros, directivos, etcétera, no se lo permiten. Nos comentabas también ahorita antes de cámaras, antes de iniciar, que era una niña como pues muy introvertida. Así es. ¿Cómo lo viste? Sí, tal cual lo acabas de comentar, era una niña sumamente introvertida. Cuando iban conmigo, que era súper constante, porque al ser un juicio de amparo indirecto y al haber muchas autoridades y estar en vías de cumplimiento desde la suspensión provisional,
pues prácticamente nos veíamos un día sí, un día no, para estar desahogando las visas que eran constantes. Entonces tenía la oportunidad de ver a la menor prácticamente en temas jurídicos, pues me dirigía con la mamá, pero siempre iba. Exacto. Entonces sí era una menor que te daba esa impresión de ser introvertida y desde luego que te motivaba a esforzarte por protegerla exactamente. ¿Qué considera una suspensión pues? La inscripción y que se le dieran desde atención médica hasta que se paralizaran aquellas conductas. Los actos sí. en donde estaba sufriendo agresiones. Sí. Y después viste un cambio en la niña como en la madre. Sí, claro. Desde el aspecto físico, las dos, la verdad es que la mamá, pues también una madre desgastada, porque había llevado tanto el proceso médico como todo el desgaste emocional, las vueltas en estar tramitando el juicio. Pues seguramente con mucha frustración, ¿no? Con muchísima frustración. Y el asunto, al final en la constitucional, o bien en la sentencia, termina resolviendo favorable, pero también condena algo más el juez de distrito. Sí, así es. Se condena a que se realice una indemnización porque se determinó que hubo una violación a un tratado internacional. Y bueno, eso fue parte de lo relevante. Muchas de las sentencias nos quedamos, digamos, cortos en el aspecto de únicamente analizar la cuestión, la cuestión de la norma constitucional sin ir más allá. Entonces, el ir más allá abrió la posibilidad a que se hiciera una condena a una indemnización. ¿Y esta indemnización en base a qué la ordenaba el juez? Bueno, hubo una violación a la Convención Americana relacionada con la ley, con la Convención de los Derechos del Menor, y bueno, se iba a aperturar un incidente ya en ejecución para poder cuantificar. Era por un daño. Sí, así es. Okay. Y en cuanto a ese, ¿tú en qué parte dejaste de ver el expediente? Porque al pronto me dijiste que tú lo empiezas como servidora pública, pero dejas de... Sí, concluyo el trámite de amparo. El incidente se iba a tramitar digamos, en la vía ordinaria, como un procedimiento ordinario para efectos de cuantificar. Y quiero hacer énfasis que el juicio nunca se inició con una pretensión. Realmente nosotros solamente lo que buscábamos era que la menor tuviera el derecho a la educación como cualquier niño. Sin embargo, fueron ahí otras cuestiones las que derivaron en volver un juicio extenso. Inclusive en la sentencia, por lo que fue nuestro primer acto, se sobreselló porque cesaron los efectos. Claro. Y en cuanto a esta última parte, tú sales, vas a un juzgado de distrito, pero tú sentiste también presión por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación. Digo, porque al final tú eras una servidora pública del propio Estado. Sí. Sin embargo, yo siempre estuve consciente de que era mi obligación llevar el asunto. Estaba dentro de mis supuestos y era mi obligación hacerlo. Entonces hiciste lo que tenías que hacer y punto, ¿no? Así es. Y luego ya te vas y vámonos. Y llegas a un juzgado de distrito. ¿Y en el juzgado de distrito qué haces? En el juzgado de distrito, bueno, yo empecé como oficial judicial. Posteriormente se me dio la oportunidad de ser secretaria de jueza de distrito y continué después como secretaria instructora en los tribunales laborales federales de asuntos individuales en Tabasco, que fue donde se me dio por primera vez la oportunidad de ser secretaria, y posteriormente regreso a Nuevo León, a un tribunal laboral federal de asuntos individuales en el noveno de aquí de Nuevo León, y bueno, después se dio la oportunidad de irme
tribunal colegiado en materia administrativa, eso fue al primero. Cubrí una licencia, se termina la licencia y pues yo había renunciado al tribunal laboral ahí, entonces me dan la oportunidad de irme de secretaria a Quintana Roo. Me voy a Quintana Roo, igual como secretaria de un juzgado de distrito mixto, y pues ahora en septiembre del año pasado pude regresar a un juzgado de distrito en materia civil y de trabajo. Así es. Platicando igual tras cámara, nos comentabas que tú habías dicho o pensado que pues, ahora sí que la cuestión de la reforma era una cuestión difícil, pero que decidiste entrar a contender para ser jueza de distrito. Así es. ¿Por qué decidiste entrar a ser jueza de distrito? Bueno, primero quiero comentarles que a mí me costó el proceso de llegar a tomar la decisión de postularme o no, por todo lo que habíamos pasado en toda la etapa del proceso de la reforma, exactamente. Y me tocó también cuestionarme sobre mis capacidades y sobre mis convicciones y todo. Realmente fue un ejercicio exhaustivo, creo yo. Introspectivo. Sí, para poder tomar la decisión de participar. Creo que es importante que personas que estemos preparadas y que tengamos cierta formación en cuanto a principios éticos judiciales, podamos acceder a esos cargos. Porque si bien es cierto que la reforma da la oportunidad a que ahora sea la ciudadanía quienes decidan a sus personas juzgadoras, pues lo cierto también es que abre la posibilidad a que pueda acceder a esos cargos cualquier persona que no está preparada, que inclusive puede no tener la experiencia. Y creo que sí es un factor importante. Creo que los temas que se ven en los juzgados de distrito son importantes, cambian vida de las personas. Y creo que en esa medida la experiencia puede contribuir. Pues yo la felicito por el papel que desempeñó en esta sentencia. La verdad es que luego es muy difícil cuando es usted parte de una autoridad que depende del mismo estado, pues ni modo que no vaya a pisar callos en otro ente público. Pero qué bueno que tuvo el valor de hacerlo y la verdad era un asunto complicado. Y tuvo un resultado favorable además. Sí, así es. Y sobre todo que benéfico para la menor y para la mamá de la menor, porque la realidad es que en esos asuntos no sufre solamente los niños, sino sus padres. Qué bueno que esa empatía que tuvo en ese asunto pues la haya llevado y tomado la fuerza necesaria para aguantar a sus superiores, que seguramente fue un asunto o cosa difícil. Mariana, comentarios finales. ¿Alguna propuesta que tenga como candidata a jueza de distrito? Bueno, como lo he mencionado anteriormente, en cuanto a propuestas, principalmente lo que yo advierto como área de mejora es necesitamos atender los asuntos prioritariamente de fondo y dejar de lado un poco las cuestiones de forma o cuestiones procedimentales y establecer mecanismos que nos puedan permitir ahorrar tiempo y capital humano en temas que son recurrentes para poder utilizar ese tiempo en el estudio de los asuntos que verdaderamente lo ameriten y sobre todo que las personas tengan la certeza de que las sentencias que en su caso emitan van a ser acorde a los principios de la ética judicial. Y para los compañeros que sepan que mi objetivo es generar ambientes sanos de trabajo, porque creo que eso también es algo que nos debemos en el Poder Judicial. Porque están muy castigados con algunos titulares que los hacen sesionar muy tarde
terminan multados, luego tienen esas prácticas en donde les generan burnout y creo que luego es muy complicado trabajar en armonía, ¿no? Así es, y creo que el Poder Judicial es una institución que permea a sus empleados y el sentido de responsabilidad es genuino y la mayoría de las personas no necesitamos presiones. Ya sabes qué vas a hacer. Exacto. La gente que está en el Poder Judicial es por vocación. Así es, exactamente. Perfecto. Mariana. Un placer tenerla con nosotros. Espero que les haya gustado pues, su criterio, su trayectoria, su experiencia, su capacidad. A todos los que nos escucharon, nos vieron, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.